Siempre confié en Álvaro. Desde que éramos niños, éramos inseparables. Él fue el primero en mi vida para todo, mi primer amigo, mi primer socio, el primero en decirme que juntos podríamos conquistar el mundo. Quizá eso fue lo que me cegó, la confianza ciega en las personas que crees que nunca te traicionarían. Pero la traición nunca viene de un extraño, sino de aquellos en los que más confías. Y Álvaro me lo quitó todo. Recuerdo el día exacto. Fue una mañana soleada, el tipo de día en el que piensas que todo va bien. Caminé hacia la oficina, saludando a todos mis empleados. Ellos me respetaban, eso lo sabía. Había trabajado duro por años, construyendo mi empresa desde cero. Era una pequeña distribuidora de alimentos, pero tenía el potencial para crecer mucho más. Álvaro y yo habíamos hablado de expandirnos a otras ciudades, de invertir en nuevos mercados. Tenía tantos sueños. Pero ese día cambió todo. Joaquín, necesitamos hablar, me dijo Álvaro cuando entré en la sala de reuniones. Su tono era serio, casi autoritario. Sentí una pequeña punzada en el estómago, pero la ignoré. Lo conocía demasiado bien como para pensar que me haría daño. O eso creía. Los papeles estaban sobre la mesa. Documentos financieros, contratos, todos perfectamente organizados. Lo que Álvaro me presentó ese día fue una serie de papeles que no reconocí. Al principio, pensé que eran propuestas para una nueva expansión, pero pronto me di cuenta de que no era así. No entiendo, ¿qué es esto?, le pregunté. Es la venta de la empresa, dijo sin rodeos. Me quedé helado. ¿Venta? ¿De qué estás hablando? Álvaro me miró, su expresión dura, casi fría. Es lo mejor para todos. Hemos tenido dificultades económicas últimamente, y esto nos dará la oportunidad de empezar de nuevo. Sabía que había tenido algunos problemas financieros en los últimos meses, pero Álvaro nunca me había mencionado una venta. ¿Y quién firmó esto?, pregunté, mirando los documentos. Lo hiciste tú, dijo con una sonrisa que nunca olvidaré. Hace meses. Mis manos temblaron. Comencé a revisar los papeles más detenidamente, y ahí estaba mi firma, en todas partes. Mi firma falsificada. Álvaro me había traicionado, había manipulado los documentos, robado mi empresa, y lo había hecho todo sin que yo me diera cuenta. ¿Qué hiciste?, le pregunté, mi voz quebrada por la incredulidad. Lo que tenía que hacer, Joaquín, respondió, sin una pizca de remordimiento. Tú no tienes lo que se necesita para llevar esta empresa a donde merece estar. Yo sí. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me dejó sin aliento. Pero Álvaro no había terminado. Mientras yo intentaba procesar lo que acababa de suceder, él ya tenía todo planeado. Además, continuó, he hablado con los inversores, y ellos están de acuerdo. Tú estás fuera. Fui expulsado de mi propia empresa ese mismo día. No solo me quitaron mi negocio, sino que también lograron difamarme, incriminarme en un supuesto fraude financiero. En cuestión de días, mi reputación quedó arruinada, y no solo me quedé sin trabajo, sino sin nada. Mis amigos me dieron la espalda, mi familia me miraba con vergüenza. Me convertí en un paria. Caer es una sensación extraña. Un día estás en la cima, y al siguiente, no tienes absolutamente nada. Mis días después de la traición se mezclaron en una bruma de desesperación. Perdí mi casa, mis amigos, y lo peor de todo, mi dignidad. Era un hombre roto, un hombre al que nadie quería cerca. Me quedé sin dinero rápidamente. Lo poco que tenía lo gasté en abogados que no sirvieron de nada. Álvaro lo había planeado todo demasiado bien. Cada movimiento que hice para tratar de recuperar mi empresa solo me hundía más. Él había cubierto todas las bases, asegurándose de que no hubiera vuelta atrás para mí. Vagué por las calles durante meses, con nada más que mi amargura y mi odio para mantenerme en pie. Pensé en rendirme, en dejar que la oscuridad me consumiera por completo. Pero entonces, algo cambió. Un día, mientras caminaba sin rumbo por un parque, conocí a un hombre. Parecía viejo, pero sus ojos estaban llenos de una sabiduría extraña. Se llamaba Don Ramón. Era un hombre silencioso, pero cuando hablaba, sus palabras eran como cuchillas.
Nos encontramos en el parque varias veces, y comenzamos a hablar. «Te han quitado todo», dijo un día, como si pudiera ver directamente en mi alma. «Pero la venganza puede devolvértelo todo, si sabes cómo hacerlo». Al principio no entendí lo que quería decir, pero poco a poco, sus palabras comenzaron a hacer eco en mi mente. Empecé a pensar en la venganza, no como un acto de ira, sino como una obra de arte que requería paciencia y precisión. No se trataba solo de devolver el golpe, se trataba de destruir a Álvaro, pieza por pieza, hasta que no quedara nada de él. Decidí que eso era lo que haría. Pasé los siguientes años preparándome. Me convertí en otra persona, literalmente. Cambié mi nombre, mi apariencia, mi forma de pensar. Santiago fue el nombre que adopté, un hombre diferente, alguien que había nacido del dolor y la traición. Mi cuerpo cambió. Entrené cada día, no solo físicamente, sino también mentalmente. Estudié finanzas, aprendí sobre manipulación y estrategias empresariales. Aprendí cómo moverme en las sombras, cómo observar sin ser observado. Álvaro había continuado su ascenso al poder, creyéndose invencible. Se rodeaba de gente poderosa, pero yo estaba allí, siempre vigilando, siempre planificando. Me convertí en una sombra en su vida, acercándome cada vez más sin que él lo supiera. Finalmente, llegó el día en que pude actuar. Infiltrarme en su empresa fue más fácil de lo que pensé. Con mi nueva identidad, me presenté como un inversor interesado, alguien que podía ayudar a expandir aún más su imperio. Álvaro, cegado por la ambición, no tardó en confiar en mí. Y fue entonces cuando comencé a destruirlo. Convertirme en su sombra no fue tan difícil. Álvaro nunca había sido el más atento, siempre miraba hacia adelante, siempre ansiando el siguiente paso. No miraba a su alrededor, y mucho menos hacia atrás. Yo era el tipo de hombre al que fácilmente subestimas, tranquilo, discreto, sin grandes ambiciones aparentes. Así es como me gané su confianza. Mi primera jugada fue simple, convertirme en su aliado. Con mi nueva identidad como Santiago, me presenté como un inversor interesado en sus proyectos de expansión. Me aseguré de que mi entrada fuera gradual. Primero, una reunión informal en un evento de negocios donde intercambiamos tarjetas, luego un par de llamadas para discutir posibles oportunidades. Álvaro cayó de inmediato en la trampa. No era difícil atraerlo con la promesa de dinero fácil, especialmente cuando le hice creer que yo tenía contactos clave en el extranjero que podrían hacer crecer su imperio. Para mi sorpresa, no solo confiaba en mí, sino que comenzó a admirarme. Me pedía consejo, incluso en cuestiones que iban más allá de los negocios. Así fue como supe que empezaba a verlo como un amigo. La ironía me producía una sensación que nunca había experimentado, satisfacción. No era solo venganza, era justicia. La justicia que yo mismo ejecutaría, lenta y dolorosamente. El primer golpe fue silencioso. Usando mi contacto en una compañía extranjera, logré convencer a Álvaro de invertir en una expansión que parecía una mina de oro. Era toda una fachada. Transferí los fondos a una cuenta controlada por mí, y cuando llegó el momento de ejecutar la inversión, el dinero había desaparecido. La explicación que le di fue sencilla: los mercados son impredecibles, Álvaro. Pasa todo el tiempo. Pero no te preocupes, recuperaremos eso. Él me creyó. Lo peor de la confianza ciega es que te convierte en tu propio enemigo. Álvaro no solo confiaba en mí, sino que había empezado a depender de mí. Las noches en las que dormía tranquilo eran gracias a mis consejos. Las reuniones importantes, las cerraba con mi ayuda. Incluso, empezó a invitarme a cenas con su círculo íntimo, sin tener idea de que mi presencia era una sentencia de muerte para su imperio. La segunda jugada fue atacar su vida personal. Sabía que su esposa, Lucía, era la joya de su vida. Álvaro siempre había sido un hombre orgulloso de su éxito familiar. Yo, por mi parte, sabía que los cimientos de su relación no eran tan sólidos como él creía. Durante una cena, mencioné casualmente que Lucía había estado recibiendo llamadas de un número desconocido. Álvaro, un hombre naturalmente posesivo, no tardó en morder el anzuelo. Fue fácil manipularlo. Le hice creer que su esposa estaba viéndose con alguien más, solo con pequeñas sugerencias, insinuaciones plantadas en el momento adecuado. Lo observé desmoronarse lentamente,
día tras día. Primero, los silencios incómodos entre ellos. Luego, las discusiones que trataban de ocultar. Y finalmente, los rumores que comenzaron a extenderse entre sus amigos más cercanos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos comenzaron a dudar de la lealtad de Lucía, y Álvaro estaba al borde de la paranoia. Yo me aseguré de avivar esas llamas. Fue aquí donde las cosas comenzaron a ponerse interesantes. Álvaro empezó a cometer errores graves en los negocios. Su mente estaba en otro lugar, cada vez más desgastado por las dudas y los problemas en casa. Lo vi más vulnerable que nunca. Era como observar un animal herido al que ya solo le faltaba el golpe de gracia. Y yo estaba listo para dárselo. El tercer golpe fue el más devastador. Le presenté un nuevo negocio, una inversión masiva en tecnología, algo que Álvaro no entendía en lo más mínimo. Se lo vendí como la próxima gran cosa, una oportunidad que solo llegaba una vez en la vida. Convencí a Álvaro de que invirtiera casi todo lo que le quedaba. Era su última carta. Cuando el acuerdo se vino abajo, con millones de dólares evaporándose de la noche a la mañana, Álvaro perdió el control. Lo vi gritarle a sus empleados, despedir a sus mejores ejecutivos, e incluso golpear las paredes de su oficina como un loco. Fue una caída brutal, y lo mejor de todo, él seguía sin sospechar que yo era el arquitecto de su ruina. Y entonces, cuando todo estaba en ruinas, lo enfrenté. Fue una noche fría. Álvaro había perdido casi todo, su empresa, su reputación, su familia. Su esposa lo había dejado, y ahora él vivía solo en una mansión vacía. Fui a su casa esa noche, sabiendo que estaba solo, completamente destruido. Me recibió en la puerta, su cara desencajada, sus ojos vacíos. Nos sentamos en su despacho, con una botella de whisky entre nosotros. La bebida era lo único que le quedaba. Álvaro, dije, finalmente dejando caer la máscara. Es gracioso cómo las cosas cambian, ¿no? Él me miró, confundido. Estaba demasiado cansado para entender de inmediato lo que estaba pasando. ¿De qué hablas?, preguntó, su voz ronca, como si ya hubiera gritado demasiado. Sonreí, pero fue una sonrisa fría, sin rastro de la falsa camaradería que había construido entre nosotros durante tanto tiempo. ¿Te diste cuenta, verdad? ¿Sabes quién soy? Tal vez siempre lo supiste, en algún rincón oscuro de tu mente. Me miró fijamente, sus ojos se entrecerraron, como si mi cara finalmente comenzara a encajar en su lugar. Lo vi luchar con su memoria, tratando de recordar a ese hombre al que traicionó años atrás. Joaquín, susurró, como si fuera un fantasma que acababa de recordar. Asentí lentamente. Sí. El mismo al que le robaste todo. Vi cómo el pánico se apoderaba de él. Su respiración se aceleró, y sus manos temblaban. Era la primera vez que veía a Álvaro realmente asustado, y fue una visión hermosa. Todo ese poder, toda esa arrogancia, todo se desmoronaba ante mis ojos. ¿Qué me hiciste?, tartamudeó. Todo, dije, disfrutando cada palabra. Fui yo quien arruinó tu empresa. Fui yo quien te llevó a confiar en esas inversiones fallidas. Fui yo quien envenenó tu mente sobre Lucía. Cada movimiento, cada paso hacia tu caída, fue cuidadosamente planeado por mí. Álvaro se levantó bruscamente de su asiento, tambaleándose como un hombre al borde del colapso. Me lanzó una mirada llena de odio, pero también de desesperación. ¿Por qué?, gritó. Éramos amigos. Eso creía yo también, respondí, con la voz calmada. Hasta que decidiste hundirme. Ahora ya no tienes nada. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo, Álvaro? Yo tengo todo lo que tú perdiste. Lo dejé allí, solo, con la verdad hundiéndolo como una piedra en el fondo de un río. Lo que vino después no fue tan glorioso como pensé que sería. Álvaro desapareció. Se fue sin dejar rastro, abandonando todo lo que una vez había poseído. La prensa especuló, sus antiguos socios lo condenaron, y algunos incluso insinuaron que había muerto. Pero yo sabía que seguía vivo, oculto en algún lugar, destruido no solo financieramente, sino emocionalmente. Y aunque logré lo que quería, la verdad es que no sentí la satisfacción que esperaba. Mi venganza fue dulce, sí, pero también me dejó vacío.
Había pasado tanto tiempo consumido por el odio que, al final, no sabía qué hacer con mi vida. Lo había perdido todo por segunda vez, pero esta vez, era mi alma la que se había ido. Días, semanas, tal vez incluso meses pasaron después de mi confrontación con Álvaro. Aunque su desaparición dejó un vacío en el mundo financiero, yo seguía sintiendo que algo estaba incompleto. Todo lo que había construido se había esfumado, incluso la satisfacción de haberlo destruido. Pero no se trataba solo de haberlo derrotado. Se trataba de haberlo reducido a nada, de arrancarle lo poco que le quedaba, hasta su último suspiro de dignidad. Y aunque lo creía muerto, en el fondo sabía que no podía estar tan equivocado. Álvaro seguía ahí, oculto en las sombras, esperando, o quizás planeando su regreso. Lo supe una noche cuando recibí un mensaje, breve, pero devastador: no me has vencido. Mi corazón se detuvo un momento. El número era desconocido, pero la sensación que me produjo fue inconfundible. Era él. Álvaro había regresado, o tal vez nunca se había ido del todo. Y estaba listo para terminar lo que había comenzado. No pasó mucho tiempo antes de que Álvaro empezara a dar señales de vida nuevamente. No públicamente, claro. Era demasiado listo para eso. En lugar de aparecer directamente, utilizó las mismas tácticas que yo había empleado contra él: me acosaba en la oscuridad, se infiltraba en mi vida de formas que apenas podía notar. Primero, mi cuenta bancaria comenzó a mostrar movimientos extraños, pequeñas cantidades de dinero que desaparecían y volvían a aparecer sin razón aparente. Luego, amigos y conocidos empezaron a recibir rumores sobre mi pasado, historias que solo Álvaro conocía. Todo estaba orquestado con la misma precisión que yo había empleado al destruirlo. Él estaba jugando mi propio juego, y lo estaba haciendo a la perfección. Cada día que pasaba sentía cómo la presión crecía. Intentaba mantenerme calmado, recordarme que yo era el arquitecto de su ruina, pero en el fondo, sabía que Álvaro no era el mismo hombre que yo había destruido. Algo en él había cambiado, algo oscuro y peligroso. Y entonces, llegó la carta. Era una invitación. Álvaro quería verme. No en algún lugar neutral, no en público. No, me citaba en la misma oficina que alguna vez fue mía, la oficina donde había firmado la traición que destruyó mi vida. La ironía no se me escapaba. Él quería terminar todo en el mismo lugar donde todo había comenzado. Cuando llegué a la oficina, el edificio estaba vacío. Las luces titilaban, y el lugar tenía una atmósfera casi fantasmal. Caminé por el pasillo familiar, recordando los días en los que solía caminar con orgullo por esos mismos corredores. Ahora, sentía que el aire pesaba sobre mí, como si las paredes mismas fueran testigos de todo lo que había sucedido. Álvaro me esperaba en la sala de juntas. Pero el hombre que estaba allí no era el Álvaro que recordaba. Su rostro había cambiado, marcado por cicatrices invisibles que hablaban de sufrimiento y derrota. Pero en sus ojos, vi algo nuevo, una determinación fría, una calma inquietante. Joaquín, dijo con una sonrisa torcida. Sabía que vendrías. Me senté frente a él, sin decir nada. Había muchas palabras que podía haber pronunciado, pero ninguna de ellas parecía adecuada. Lo que había entre nosotros ya no era solo odio, era algo mucho más profundo, más retorcido. Te sorprende verme aquí, continuó, apoyándose en la mesa. Pensaste que habías ganado, que me habías destruido. Y durante un tiempo, lo hiciste. Admito que caí. Pero lo que no entendiste es que, para algunas personas, caer es solo el principio. Lo miré, sin saber qué decir. Había imaginado este momento de tantas formas, pero ahora que estaba aquí, me sentía perdido. Pensaste que me habías arrebatado todo, dijo, su tono cambiando, volviéndose más oscuro. Pero lo que no entendiste, Joaquín, es que mientras tú construías tu venganza, yo también construía la mía. Álvaro sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo colocó en la mesa, empujándolo hacia mí. Lo abrí, sintiendo una creciente sensación de pánico mientras deslizaba las hojas en su interior. Era un informe. Mi informe financiero. Todo lo que tienes ahora, dijo con una sonrisa siniestra, cada centavo, cada propiedad, todo lo que crees que es tuyo, ya no lo es. Fui quitándotelo poco a poco, al igual que tú me lo quitaste a mí. El aire en la sala se volvió irrespirable.
Mis manos temblaban al leer los documentos. Álvaro había movido sus piezas con una maestría que me sorprendió. Había comprado todas mis deudas, se había infiltrado en mis negocios, había hecho que mis contactos se volvieran en mi contra, y ahora, como una serpiente, estaba listo para dar el golpe final. No solo me quitaste mi vida, dijo, inclinándose hacia adelante, me convertiste en algo más. En alguien mejor, más fuerte. Gracias a ti, descubrí de lo que soy capaz. Y ahora, Joaquín, quiero que experimentes lo mismo. ¿Qué quieres?, pregunté con la voz quebrada. Ya no era el hombre frío y calculador que había destruido a Álvaro. Ahora, yo era el que estaba acorralado. Álvaro sonrió, pero su sonrisa no tenía nada de humano. Quiero que sientas lo mismo que yo sentí. La desesperación, la impotencia. Quiero que lo pierdas todo, como yo lo hice. Me puse de pie de golpe, pero Álvaro no se movió. Sabía que me tenía atrapado. Sentía la rabia crecer dentro de mí, pero también sabía que no había nada que pudiera hacer. El hombre que una vez fui, el que planeó su venganza durante años, había sido derrotado por su propia creación. Te di una lección, Joaquín, dijo mientras me miraba directamente a los ojos. Pero tú me diste algo mucho más valioso, la capacidad de destruirte. Y ahora, lo haré. Antes de que pudiera responder, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Nos vemos en el infierno, murmuró antes de desaparecer por el pasillo, dejándome solo, en una oficina vacía, con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, yo era el que había sido derrotado. Guión bajo 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 vi. Álvaro no volvió a aparecer después de aquella noche. No fue necesario. Su plan estaba completo, y yo lo había comprendido demasiado tarde. Lo había destruido física y emocionalmente, pero él me había vencido en el juego que yo mismo había comenzado. Perdí todo lo que había recuperado, pero esta vez, no era solo una cuestión de dinero o poder. Había perdido algo mucho más valioso, mi propósito. La venganza que había alimentado mi vida durante tanto tiempo se había vuelto en mi contra. Me había consumido por completo. Y ahora, sentado solo en la oscuridad de una vida que ya no me pertenecía, entendí la última lección que Álvaro me dejó: en la venganza, no hay ganadores, solo víctimas.